Esta es la segunda lección del tema Introducción a la Seguridad de la Información del curso de la herramienta Murachi que trabaja con firma electrónica. En esta lección vamos a hablar sobre estándares. Los estándares son todas esas normas, todas esas directrices que permiten que exista interacción entre los diferentes sistemas que crean las diferentes organizaciones. En el área de computación podemos hablar de estándares y podemos tocar tres aspectos. Uno, que es muy importante, es estándares sobre hardware. Por supuesto, tenemos también estándares sobre software, pero el hardware, que es más heterogéneo, debe, en el caso de la seguridad de la información y de la criptografía, tener bastantes elementos en este sentido. Otro de los conceptos importantes en el caso de los estándares y de la seguridad de la información es sobre los protocolos. Existen una gran cantidad de protocolos de comunicación que deben responder a esas directrices o a esas normas para que pueda haber una comunicación efectiva. Y la otra es referente a los formatos de documentos, para poder que las diferentes herramientas de software de documentos puedan leer los diferentes formatos. Estos deben estar estandarizados. Así cada una de las aplicaciones la realice un tercero, ¿no? Entre los estándares más nombrados y más estudiados en el área de seguridad de la información está el ISO 27001, están todas las normas RFC que trabaja el IETF y todas las normas que están dadas por las diferentes oficinas tanto en América del Norte como en Europa sobre seguridad de la información, y allí tenemos organizaciones como el NIST y como el EXI en Europa. El ISO 27001 es un estándar sobre el tema que maneja el tema de seguridad de la información en las organizaciones, cómo esas organizaciones pueden protegerse de las diferentes amenazas y trabajando en relación a disminuir los riesgos en que se corren por las diferentes vulnerabilidades que puede haber en el conjunto de aplicaciones que ellos poseen y en sus activos de información. Es el estándar más popular e importante. Está basado en un círculo virtuoso donde se tiene que planificar, se tiene que realizar, se verifica, se actúa y se ajusta, y luego se vuelve a planificar trabajando y iterando de tal manera de que la organización madure en su proceso humano, ¿no? Busca, por supuesto, si un círculo virtuoso está dado en el aspecto de retroalimentación y en la teoría de control, que dice, bueno, vamos a ir hacia un estado estable donde la organización pueda tener un nivel de riesgo muy bajo. La versión más reciente de este ISO es en el año 2013 y es administrado por la British Standards Institution, que trabaja constantemente sobre las mejoras de estos estándares y sobre la aplicación en las diferentes organizaciones. Generalmente una certificación ISO dura alrededor de unos 6 meses en una organización. Para poder una organización tener este estándar, debe aplicar un conjunto de normas y que obedecen a más o menos 130 requisitos, donde se le va preguntando o se va verificando cada uno de estos requisitos en la organización, y si se cumple un número alto de esos requisitos, entonces la organización obtiene la certificación. O como habíamos dicho antes, el riesgo es un elemento o es el objetivo o el nivel a bajar, no a disminuir. La idea es
que ese riesgo disminuya basado en qué, basado en un liderazgo, en una planificación, en el soporte de desempeño y en la consecución de los objetivos. Por supuesto, incorporan los aspectos humanos y se incorpora toda la organización. En este caso, uno de los motores para la implementación de este estándar es la oficina de talento humano, ¿no? O el grupo de talento humano. Pueden consultar el sitio web que se coloca en la diapositiva. Pueden consultar el sitio web de la BSI. Hay muchísimos videotutoriales, libros, y también hay estándares derivados o asociados al 27001, donde se trabaja un poco más. Se van a trabajar en cada una de las organizaciones y específicamente en cada uno de los contextos, ¿no? Dado que el ISO 27001 cubre muchas cosas y es bastante general. Cuando hablamos de seguridad, podemos dividir la seguridad en diferentes áreas, y una de esas áreas es, por supuesto, los datos. Los datos son bastante importantes, más que las aplicaciones, y para ello podemos hacer una división de la seguridad en datos, hablando de bases de datos relacionales, hablando de bases de datos que no son relacionales o no SQL, y la seguridad de datos en archivos. Todo ello debe, estos tipos de aplicaciones, como son gestores de datos, deben asegurar que su interacción con los usuarios sea lo más segura posible. Las mejores prácticas para asegurar los datos, en este caso, es la protección con ataques específicos. Ya hay tipificado o clasificado algunos tipos de ataques, como es el caso de la inyección SQL, donde se modifica las consultas de este lenguaje, que es muy popular hoy en día, para acceso a los datos, y se logra obtener datos a los cuales no fueron autorizados usuarios, ¿no? Está también el uso del hardening, o el aseguramiento total del ambiente donde están funcionando estos datos o estos gestores de datos, y de que van desde aseguramiento del sistema operativo, cifrado de todos los datos de las particiones, del ambiente, etcétera. Está también el uso de autenticación fuerte, donde vamos a hablar de niveles 1, 2 y 3, donde se le pide, además de una contraseña de usuario, se le puede pedir algún elemento que tenga, como una tarjeta inteligente, o incluso que su autenticación sea basada en biometría, en el nivel 3. Y también está el manejo de un conjunto de políticas que puedan frenar quizás la posible acceso a través de una vulnerabilidad o a través del escalamiento de permisos. También en el caso de la base de la seguridad en datos, tenemos, y en el caso específico de la gestión de políticas, podemos planificar, podemos hacer uso de certificados, podemos hacer cifrado, podemos ya irnos a hacer un inventario de todos estos activos de información, y a través de esta gestión de políticas restringir el acceso a los datos más importantes. En el caso de las bases de datos no SQL, que no tienen base de datos no SQL, también estos tipos de aplicaciones que son de más reciente uso y que hoy en día también son bastante populares, utilizan esquemas de autorización, que muchos de ellos provienen o son derivados de las bases de datos relacionales, se heredan de esas bases de datos relacionales. También ellos, como recordarán, en los 3 niveles de seguridad: confidencialidad, integridad y disponibilidad, ellos hacen énfasis en el uso de la disponibilidad. En la seguridad de datos también tenemos la seguridad de los correos electrónicos, que es muy importante. Muchas organizaciones manejan prácticamente todos sus procesos en el uso del email. En la gestión de documentos hay aplicaciones específicas
de usos de documentos, de gestores de documentos. En un caso de software libre tenemos el WordPress, por ejemplo, donde el acceso a estas aplicaciones cubrir todo este conjunto de vulnerabilidades que pueda tener este tipo de aplicaciones hace que nosotros podamos tener unos datos bien protegidos. Y el otro caso, el de los archivos, donde ya existen elementos que tienen más que tienen que ver con el sistema operativo. Bueno, muchas gracias por su atención y para preguntas, dudas y comentarios pueden utilizar los diferentes medios que posee la herramienta o la plataforma de aprendizaje en línea de Senditel, Toparquia. Gracias.